Hola, hola a todos. Hoy en Homemade en Casa aprendemos a hacer salsa de caramelo. Hoy dejamos descansar el horno y preparamos esta salsa de caramelo que tiene muchos usos. Esta salsa de caramelo es la perfecta acompañante para un helado, para unas frutas, sobre una ensalada de fruta o sobre cualquier postre que ustedes preparen. Lleva muy poquitos ingredientes y como siempre se los dejo en la cajita de descripción debajo, y una vez preparada puede llegar a durar por un mes si la conservamos en el refrigerador. Con las cantidades que les pongo debajo les va a rendir 1,5 tazas de salsa de caramelo. Cuando trabajen con caramelo siempre tengan cuidado de no quemarse y tener todos los ingredientes listos antes de comenzar. Entibiamos la crema y ahí luego le agregamos la esencia de vainilla. Esto va a evitar que cuando agreguemos la crema al caramelo salte y nos quememos. Revolvemos bien y reservamos. Ahora combinamos el agua y el azúcar en una olla y vamos a llevar a fuego medio. Vamos a ser pacientes y sin revolver, el objetivo es lograr un color ámbar. Esto va a demorar entre 6 y 7 minutos. Mientras quiero agradecer a los 394 suscriptores del canal y les digo muchas gracias por unirse. Y a los que no se han unido les digo que si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedan hacer en su casa, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. Si ven que el caramelo se quema alrededor, pueden pasar un pincelito con un poquitito de agua para que eso no pase. En esta ollita no pasa mucho, pero es un buen tip para tener en cuenta. Estamos esperando a que el caramelo cambie a un color ámbar. Y sepan que mientras más oscuro se torna el caramelo, más amargo el sabor va a ser. Así que tengan mucho cuidado porque esto pasa muy rápido cuando el caramelo empieza a cambiar de color. También tengan en cuenta que aunque retiremos el caramelo del calor, este se sigue cocinando, así que no lo dejen hasta último momento. Mi caramelo ya llegó al color deseado, así que ahora lo retiro del calor. Con mucho cuidado voy a agregar la crema que ya teníamos tibia con la vainilla y voy a empezar a mezclar muy vigorosamente, de esta manera. Si se le hacen unos grumos no se preocupen porque vuelven a derretirse, pero sigan batiendo hasta que esté incorporado. Ahora volvemos al calor y cocinamos por 1 o 2 minutos más y seguimos revolviendo. Nuestro caramelo ya está casi listo y mientras esperamos que termine de hacerse, recuerden de seguirme en Instagram a Homemade en Casa Insta. Ahora voy a transferir mi caramelo a unos frascos bien limpios y como les dije antes, si lo guardan refrigerado pueden llegar a durar hasta más de un mes esta deliciosa salsa. Como les dije antes, con las cantidades que le dejé en la cajita de descripción van a obtener un frasco y un poquito más de caramelo. Si les parece que el caramelo es muy dulce, les pueden echar un poquito de sal marina y queda delicioso. Se llama caramelo salado y este es el momento de agregarlo. Esta vez yo les muestro cómo se puede poner sobre un delicioso helado que queda muy rico. Para mí este caramelo es el primo hermano del dulce de leche y por eso me gusta mucho. Así que si te gusta el dulce de leche, esta receta es para vos. Muy pronto en este canal les voy a enseñar cómo hacer una trenza de manzanas con este caramelo y hojaldre que queda una delicia. Así que vayan preparándolo para que puedan hacer esa receta muy pronto. Si les gustó esta receta me dan un like, me dejan su comentario y espero verlos por aquí muy prontito. Hasta el próximo video. Bye bye.